Sinónimo de crisis es poca disposición de dinero, o dinero que poco alcanza para satisfacer necesidades, por lo que proponer ahorrar en tiempo de crisis resulta ser hasta ofensivo. No está peleado el ahorro con una crisis. Creo que al contrario es la manera de salir en un largo plazo de las crisis. O sea, lo estamos viendo en niveles macroeconómicos, por ejemplo, en cuestiones de endeudamiento. No necesariamente la deuda es la salida a las crisis, al contrario, es quien nos marca la pauta. Cuando no hay una deuda bien cuidada, llegas a una crisis. Y por el contrario, cuando hay un ahorro, o en el caso de un país, cuando hay reservas bien fomentadas, es cuando te permite solventar ciertas obligaciones o salir avante de turbulencias como la que estamos viviendo. Y es que al margen de incrementos de precios y escasez de empleos, pese a la evolución tecnológica en los servicios bancarios, se reitera la cultura de ahorrar por debajo del colchón, toda vez que más de la mitad de los mexicanos confía poco o nada en los bancos, de acuerdo con esta encuesta de valores efectuada por Banamex. Jalisco no podía ser la excepción, puesto que su nivel de captación de dinero en la banca se ubicó en poco más de 200,000 millones de pesos al cierre del 2010, es decir, una tercera parte de lo que se produce en la entidad, cuando en otras ciudades de México y el mundo, ese indicador al menos se duplica. Me parece que todas las familias deben de buscar un equilibrio entre sus ingresos y sus gastos, y en la medida de lo posible tener algo destinado para el ahorro siempre es muy positivo. Lamentablemente en este país hay algunas familias que no tienen esa capacidad de ahorro, ya que sus ingresos pues únicamente les permiten cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, en la medida de lo posible, por supuesto que es muy recomendable el destinar una parte del ingreso al ahorro. Para buena parte de la población, ahorrar es imposible en condiciones de crisis. No se puede ahorrar nada de plano, ya andamos pues ya con un hoyo en la bolsa, la verdad. Así que lo que saque uno de más, ahorrando lo que saque uno de más, ya después de los gastos, pues lo demás ahorrar. También es cierto que a casi nadie le enseñan a ahorrar, y mucho menos concientizarse de que ahorrar no es guardar simplemente dinero, sino gastarlo menos. Estamos más como familiarizados, y las mismas instituciones de crédito, las tiendas, nos dan más por gastar que por ahorrar. O sea, hoy vemos, por ejemplo, publicidad de que si gastas en X tienda, por ejemplo, te otorgan no sé cuánto porcentaje de beneficio en monederos, etcétera. O sea, te premian por gastar, ¿me explico? Y es muy raro que tú veas una publicidad de que te premien por ahorrar. Pese a todo, siguiendo con el refrán popular de quien guarda siempre tiene, aquí algunas recomendaciones de otros especialistas. Separando el 10% de tu sueldo de manera invariable, así ganes $1, ganes 1,000, ganes 1,000,000, disponiendo exclusivamente del 90% de lo que ganes. Creo que sí se puede. Para todo mundo, más que poder, debe ser una cosa que hay que cuidar, hay que procurarla, porque siempre hay tiempos críticos, siempre hay tiempos difíciles, y si uno tiene el criterio, el sistema y la disciplina de poder ahorrar, siempre será muy bueno. Pero además, y por aquello de las dudas y los fobaproas, los ahorros e inversiones están perfectamente garantizados en instituciones financieras. Existe el IPAB que protege al ahorrador hasta por cierto monto, por lo que si el importe de la inversión es menor al tope de protección del IPAB, pues pensar que invertir en la banca no solo está uno invirtiendo en la institución bancaria, sino también tiene el respaldo del IPAB. Y cuando las inversiones superan este monto, pues me parece que los ahorradores tendrán que ver en qué banco están invirtiendo, cuál es la solidez de ese banco, el respaldo internacional, y buscar instituciones que sean sólidas y que les den mayor seguridad a sus inversiones. Salvo aquellos patrimonios confiados en algunas cooperativas de ahorro y cajas populares, incluso en tandas o pirámides, que de acuerdo con estudios, se afirma que ahí están depositados otro tanto de los ahorros registrados en la banca formal, pero que no tienen garantía alguna de ser recuperados ante un eventual quebranto. Así que siempre es más recomendable ahorrar para prevenir eventualidades. Pero mejor aún, lo es en instituciones formales, aunque estas poco permiten el esfuerzo, e incluso escasamente los colocan a disposición de quien necesite crédito. Que el ahorro es una necesidad y una manera
de poder estar tranquilos en un futuro. Entonces, no tomarse la cuestión del ahorro como un gasto más y sí decir, bueno, vale la pena el que hoy sacrifique 2, 3, 10, 100 pesos de mi sueldo para que posteriormente pueda tener ese rubro, ese apartado ahí guardado. Y no solo guardado, sino que también valdrá la pena que la población se empiece a interesar en invertir o en cuestiones más allá de una simple tanda o cuestiones domésticas, de guardarlo debajo del colchón. Gracias por seguir con nosotros y por participar a través de nuestro correo electrónico, el Twitter y el Facebook que se encuentran en su pantalla. En las últimas décadas, las crisis económicas nos han obligado a apretar más el cinturón, al grado extremo incluso de sacrificar gastos indispensables en el hogar, por lo que a estas alturas pedir que se ahorre pareciera ser absurdo, pero no. A decir de los expertos, ahorrar significa gastar menos, como ya lo hemos advertido en el sondeo de opinión que les estamos presentando en estos cortes en el programa del día de hoy. Para desengañarnos al respecto, nos acompaña en el estudio el académico e investigador de la Universidad de Guadalajara y jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, doctor Martín Romero Moret. Doctor Romero, gracias por la generosidad de participar en este programa. Muchas gracias por tu invitación. Un placer, doctor. Doctor, todo el entorno sigue convulsionado, que si las bolsas suben o bajan también en el día siguiente, que si las monedas se deprecian o se sobrevalúan en la semana siguiente. Hay una convulsión y un caos que en buena medida se explica porque no hay orden en la economía internacional y eso evidentemente le genera inquietud en el propio televidente, en el auditorio. ¿Se puede ahorrar aún en este tipo de convulsiones, en este tipo de circunstancias críticas? ¿Se puede ahorrar? La gente quiere ahorrar para evitar lo que pueda suceder hacia el futuro más gravemente aún. En programas anteriores advertían que no precisamente estamos en la final etapa de estas circunstancias, sino que apenas es la punta del iceberg. Y la manera de medio apertrecharse es ahorrando. ¿Se puede ahorrar, doctor? Bueno, en términos generales, la cuestión del ahorro es un hábito. Las personas debemos de fomentar ese hábito desde la niñez. La forma de empezar a fomentar ese hábito es inculcarle a los pequeños que desde un domingo que reciben, ellos deben de apartar una parte para los juguetes o por las cosas que ellos quieran comprar. En Estados Unidos se fomenta mucho eso, incluso existen bancos para pequeños, para niños, en donde ellos pueden abrir una cuenta de ahorro. En México no podemos hacer eso porque no son sujetos de ahorro los niños, pero ese es un indicativo de que desde la niñez se debe de fomentar el ahorro. Ya cuando somos adultos, desde la juventud debemos de fijarnos la meta de a una cierta edad, ya tener una solvencia económica tal que para que no estemos expensos o dependientes del empleo, ¿no? Nosotros debemos fijarnos una meta desde la juventud para ahorrar una cierta cantidad de dinero para ser solventes. Ahora, la manera de hacer esto es: nosotros tenemos una serie de necesidades que debemos de cubrir: alimentación, calzado, vestido, vivienda, etcétera. Para cubrir cada una de esas necesidades, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Debemos de meditar en qué gastamos para satisfacer cada una de esas necesidades y cuáles son los gastos superfluos que estamos haciendo. Es decir, el mismo satisfactor muchas veces lo podemos conseguir a un mejor precio si nos tomamos el tiempo para encontrar ese mejor precio. Que poco lo hacemos, por cierto, doctor, y eso en gran medida incide en que está más premiado la cultura del gasto que del ahorro, como escuchábamos en el reportaje anterior, ¿no? Pues sí, efectivamente, la orientación de la economía está para que gastemos. Siempre se nos está diciendo que si no gastamos, entonces pues no hay gasto, no hay producción, no hay empleo, no hay ingreso. De manera que es una economía que fomenta mucho el consumo. Y efectivamente debemos hacerlo para satisfacer nuestras necesidades, pero hay que hacerlo de la mejor manera. Porque sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay incremento en la producción. Correcto, doctor. Y esto evidentemente hay que ser disciplinado sobre todo, porque eso es lo que más nos ha estado haciendo falta, ¿no? Sí, hay un autor, Weber, que él estudia, le llama el espíritu del capitalista, el espíritu del capitalismo, en donde él se fijaba cómo las personas que tenían una ética protestante eran más propicios para ahorrar, para vivir con frugalidad, para acumular, teniendo el trabajo como una disciplina diaria.
Y según él, tiene esa tesis de que gracias a eso el mundo anglosajón ha sido más próspero en el desarrollo del capitalismo por esa disciplina que ellos han tenido, de moderación, de ahorro, de acumulación de trabajo duro. Pues esa es la disciplina. Ante todo. Esa es la disciplina. Que hay que tratar de hacerlo lo más posible y evidentemente desde los pequeños, que es lo más ideal, por supuesto. Doctor, si nos permite, hacemos un breve corte. Vamos a regresar, por supuesto, para escuchar la opinión de nuestro auditorio. No sin antes, por supuesto, reiterarles que participen a través de las redes sociales y hagan suyo este programa. Los esperamos, por supuesto, después del corte porque se está poniendo muy bueno. Que hagan un presupuesto personal de sus gastos y ver de los ingresos que disponen para precisamente separar ese 10% que les comento y estar conscientes de cuál es tu nivel de gasto e irlo ajustando a las condiciones. Evitar gastos superfluos sobre todo y pues hacer, digamos, una lista y así planear el gasto quincenal, por así decirlo. Escribir sobre una hoja los gastos que uno tiene para de ahí partir qué gastos son los excesivos o dónde se está gastando un poco más. Para a partir de eso ya uno puede empezar a ahorrar o a empezar a limitarse un poco más con los gastos.